Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a demostrar, a enunciar y demostrar el teorema de Rolle. El teorema de Rolle dice que si tenemos una función f de x continua en un intervalo cerrado y derivable en el abierto AB con f de A igual a f de B, entonces existe un valor en el intervalo abierto AB tal que f' de C es igual a 0. Para demostrar este teorema vamos a dividirlo en tres casos. El caso en que f de x sea una función constante, siempre con el mismo valor, y otros dos casos donde f de x no es constante. En uno vamos a suponer que f de A es menor que f de x para cierto x en el intervalo AB, y en otro caso vamos a suponer que f de A es mayor que f de x para cierto x en el intervalo AB. Comencemos entonces con el primero de esos casos. Si f de x es una función constante, siempre toma el mismo valor en todo el intervalo, f de x va a ser igual a f de A, o bueno, o a f de B, que son idénticos, según la hipótesis del teorema. Entonces, como es una función constante, sabemos que f' de x es igual a 0 para todo x en el intervalo AB. Bueno, quiere decir que existe al menos un valor en el intervalo AB donde f de x se anula. En realidad se anula en todos los puntos del intervalo. Pero bueno, alcanza para demostrar que el teorema es cierto. En el segundo caso, si f de A es menor que f de x para x en el intervalo AB, quiere decir que entonces, como f de x es continua en el intervalo cerrado, por el teorema de Weierstrass, alcanza máximo absoluto en el interior, porque el teorema de Weierstrass nos dice que si la función es continua en un intervalo cerrado, seguro alcanza máximo y mínimo absoluto en ese intervalo cerrado. Pero como f de A es menor que un cierto f de x, ese máximo no se podría alcanzar en el borde, ni en f de A ni en f de B. Entonces tiene que ocurrir en alguno de los puntos intermedios. Digamos que lo alcanza en algún lugar, no sé, en algún C del intervalo AB. Bueno, entonces, por el teorema de Fermat,
como f de c es un máximo absoluto de la función en ese intervalo cerrado AB, también es un máximo local. Con lo cual, el teorema de Fermat me garantiza que f' de C es igual a 0. Que es lo que queríamos demostrar, que hay al menos un valor en el interior del intervalo donde la derivada se anula. En el tercer caso, cuando f de A es mayor que f de X para cierto X en el intervalo AB, otra vez, como f de X es continua en el intervalo cerrado AB por el teorema de Weierstrass, f de X alcanza mínimo absoluto en el intervalo AB. El teorema garantiza que alcanza el máximo y el mínimo absoluto. En particular, alcanza el mínimo absoluto. Debe alcanzarlo en el interior del intervalo y no en los bordes, porque hay valores en el interior del intervalo que son menores, al menos uno, que son menores que los bordes, que son iguales, f de A y f de B. Digamos que lo alcanza en C, algún valor del intervalo AB. Entonces, por el teorema de Fermat, como en C se alcanza un mínimo absoluto, en particular es un mínimo local. El teorema de Fermat me garantiza que entonces f' de C debe ser igual a 0. Y con esto concluye la demostración, pues si prestamos atención, hemos cubierto todos los casos posibles. O la función es constante o no lo es. Y si no es constante, puede ser que el máximo absoluto de la función, garantizado por el teorema de Weierstrass, no se alcance en los bordes, es decir, que se alcance en el interior, o también puede ser que el mínimo absoluto de la función no se alcance en los bordes, es decir, que se alcance en el interior. Y en ambos casos concluimos que la derivada debe ser igual a 0 usando el teorema de Fermat.